Hola, soy Verónica y bienvenidos a mi canal de jabones artesanales. Hoy vamos a crear un jabón súper divertido inspirado en Stitch, perfecto para los más pequeños. Este jabón es ideal para cumpleaños, bautizos o cualquier evento infantil. Quédense conmigo porque les voy a enseñar una fórmula infalible para jabones infantiles con un ingrediente estrella, el aceite de almendras dulces. Este aceite es la clave para un jabón suave e hidratante, ideal para pieles sensibles, gracias a sus ácidos grasos como el oleico y linoleico. Previene la resequedad y sus vitaminas E y A protegen, regeneran y calman irritaciones. Es perfecto para pieles atópicas o con eczema, ya que es hipoalergénico y no comedogénico. Además, crea una espuma cremosa que limpia sin resecar, dejando la piel suave y haciendo del baño un momento súper divertido. Es como un abrazo para la piel de los niños. Nuestra fórmula es económica, solo enriquecida con aceite de almendras y algo muy importante, para jabones infantiles nunca usamos aceites esenciales, solo fragancias cosméticas seguras. Ahora, manos a la obra. Primero, calculamos cuánta glicerina necesitamos. Llenamos el molde con agua y multiplicamos esa cantidad por 1,26. Por ejemplo, mis jabones tienen una capacidad de 90 gramos de agua. Multiplicamos 90 por 1,26 y necesitamos unos 113 gramos de glicerina. También usaremos colorantes cosméticos, líquidos o mica, alcohol de 96 grados para eliminar burbujas, fragancia cosmética. Yo utilicé fresa para el jabón rosa, chocolate para el celeste, pero ustedes pueden elegir la fragancia que más les guste. Aceite de almendras, 4 gramos por cada 100 gramos de glicerina. Cortamos 113 gramos de base de glicerina en cubos pequeños para que se funda más fácil. La fundimos en el microondas o a baño María. Cuidado, no la sobrecalienten para que no pierda humedad. Una vez fundida, rociamos con alcohol de 96 grados para quitar burbujas. Usamos colorantes. Yo elegí el colorante líquido rosa. Ojo, los colorantes líquidos pueden migrar, es decir, el color no se queda fijo, pero como este diseño es de un solo color, no hay problema. Por cada 100 gramos de glicerina añadimos 4 gramos de aceite de almendras, un poco menos del 5% recomendado para tener margen. Si nos pasamos, el jabón podría no hacer espuma y enranciarse más rápido. En jabonería, menos es más. Incorporamos 20 gotas de fragancia cosmética de fresa como máximo. Mezclamos bien. Vertemos la mezcla en el molde con cuidado. Rociamos alcohol nuevamente para eliminar burbujas. Si el molde no tiene una base firme, cuidado que se puede derramar. A mí me pasó. Guardemos los restos en film plástico o una bolsa para reutilizarlos más adelante, que les mostraré en otro tutorial. No muevan el molde durante al menos 30 minutos. Cuando empiece a solidificar ya se puede mover con cuidado. Ahora vamos con el jabón celeste, que es igual de fácil. Repetimos el proceso. Pesamos 113 gramos de glicerina, la cortamos en cubos pequeños. Y fundimos en microondas o a baño María. Rociamos alcohol de 96 grados. Esta vez usamos mica cosmética celeste, que es más estable que el colorante líquido. Añadimos 4 gramos de aceite de almendras por cada 100 gramos de glicerina. Usamos 20 gotas de fragancia cosmética de chocolate. Mezclamos bien. Vertemos con cuidado y rociamos alcohol para eliminar burbujas.
Para darle un toque especial a nuestro Stitch, pintaremos las orejas y los ojos. En un recipiente pequeño, mezclamos un poco de alcohol de 96 grados con mica cosmética para crear una pintura. Con un pincel fino, pintamos el interior de las orejas y los ojos. Esta pintura es segura para niños y se desvanece en 1 o 2 lavadas. Jabón de almendra dulce, ideal para niños. Fórmula para 100 gramos. 100 gramos de base de glicerina blanca, 4 gramos de aceite de almendras, mica o colorante cosmético, de 15 a 20 gotas de fragancia. Y listo, aquí tienen nuestro jabón de Stitch. Este es el resultado final. Un jabón súper suave, hidratante y divertido para los peques. Si les gustó este tutorial, no olviden suscribirse al canal, darle like y activar la campanita para no perderse los próximos videos. ¿Qué otro diseño les gustaría que hagamos? Déjenmelo en los comentarios. Nos vemos en el próximo tutorial. ¡Hasta pronto!